¿Qué tal amigos? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Han escuchado de ellos? Ahorita lo vamos a ver, es una historia muy interesante. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera, mi nombre es José Luis Manjarres y vamos a platicar de los Rothschild. Si a ustedes les gusta la geopolítica, tal vez han escuchado hablar de ellos. Resulta que los Rothschild es una familia de banqueros europeos muy importante, pero que se mantienen digamos, en el anonimato, no se escuchan mucho. Cuando buscamos en Forbes así la lista de los más multimillonarios y demás, pues siempre nos sale que sí, Elon Musk y Jeff Bezos y Zuckerberg y Bill Gates y no. Pero realmente hay algunas otras familias con muchísimo dinero, pero que no suenan tanto y que también pues controlan muchos de los digamos, destinos, ¿no? Mucho del destino de la humanidad, ¿no? Y entonces entre ellos está esta familia que se llama Rothschild. Esta familia, la historia empieza en 1760 con una persona que se llamó Mayer Amsel, que era un banquero, empieza con una casa de cambio ahí en Austria y demás, y entonces empieza como pues un banquero normal. Su apellido Rothschild significa escudo rojo, porque en su casa había un escudo rojo, entonces bueno, en ese entonces se acostumbraba que los apellidos eran un poco salidos dependiendo de dónde vivía uno, ¿no? Entonces resulta que se empiezan a llamar Rothschild. Y entonces este banquero, pues con cierta fortuna, resulta que tiene 5 hijos y los manda a abrir oficinas, digamos, de su banco en las principales capitales del mundo, ¿no? Entonces, uno de los 5 hijos se va a Frankfurt, otro se va a París, otro se va a Londres, otro se queda en Viena y otro va a Nápoles. Y entonces resulta que, pues no se acostumbraba que los bancos tuvieran sucursales como ahora, ¿no? Pero entonces si uno necesitaba cambiar dinero o hacer algunos pagos, pues al tener corresponsales en todas las principales capitales del mundo, pues hizo que su negocio de bancos pues floreciera mucho, ¿no? El más exitoso de los hijos se llamó Nathan, ¿no? Que es el que se va a Londres. Y resulta que Nathan pues está operando en Londres, es un banco importante, pero en esa época, por ahí de 1810, 1815, pues está todo el asunto con Napoleón. Y entonces Nathan se vuelve muy, muy rico en un tema con la batalla de Waterloo. Resulta que, pues Nathan tenía una especie como de sistema de palomas mensajeras donde se enteraba de muchas cosas como que antes que por el correo, ¿no? El correo en ese entonces pues, era más o menos lento, uno tardaba varios días en enterarse de las cosas, ¿no? Entonces, al parecer, las palomas eran un poco más rápidas. Resulta que Londres, Inglaterra está peleando la guerra contra Napoleón y entonces se va a dar la batalla de Waterloo. Si los ingleses perdían la batalla, pues todas las compañías inglesas pues iban a estar como bloqueadas y no iban a poder vender sus mercancías en Europa, ¿no? Y si Inglaterra ganaba la Waterloo, pues ya quitaban a Napoleón y entonces las mercancías inglesas se distribuían por todos lados, ¿no? Entonces las empresas inglesas pues dependían mucho del resultado de esa batalla. Resulta que Nathan se entera antes que todos que la batalla de Waterloo la ganan los ingleses. Pero ¿qué creen que hace? Resulta que empieza a vender todo. Tenía acciones de algunas empresas y las empieza a vender, ¿no? O sea, como que lo contrario que lo que diría la lógica, porque esas acciones al ganar la guerra, Inglaterra pues iban a subir, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, pues ¿por qué las vendes si van a subir en el futuro, ¿no? Pero bueno, resulta que él empieza a vender. Entonces todo el mundo piensa, chin, seguramente Inglaterra perdió la batalla de Waterloo y por eso Nathan, que siempre se entera de todo antes, está vendiendo todo, ¿no? Entonces esas acciones a lo mejor valían 10 libras y Nathan les empieza a vender en 10, en 9, no sé. Entonces todo el mundo entra en pánico y empieza a vender sus acciones y el precio empieza a bajar. Bajan a 10, a 9, a 8, así pum pum y llegan a 1 o 2, ¿no? Vamos a suponer. Y entonces
Nathan secretamente, que ya sabía el resultado de la batalla de Waterloo y que la había ganado Inglaterra, empieza a comprar todas esas acciones cuando el precio ya estaba muy bajo, porque todo el mundo entró en pánico, las vendió muy baratas, porque nadie las quería comprar, y Nathan sí las empieza a comprar. Chun, 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 chun. Unos días después llega la noticia y resulta que se sabe que Inglaterra había ganado la batalla de Waterloo. Esas acciones empiezan a subir de precio otra vez, pero resulta que Nathan ya es dueño de todas esas acciones, ¿no? O sea, si él tenía X número de acciones, pues multiplicó, digamos, su fortuna como por 10, ¿no? Entonces se vuelve, pues, de los más ricos, ¿no? El Banco de Inglaterra se mete en muchas broncas y, bueno, la familia Rothschild se vuelve muy, muy, muy rica, ¿no? Y resulta que de ahí pues también invertían en ferrocarriles, invierten en el canal de Suez, invierten en armas, ¿no? Entonces le vendían armas a los dos. Si había una guerra, le vendían a los dos bandos, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelven así como muy ricos. Pero llega un momento donde deciden pues ya no estar, digamos que en el ojo como de la gente, ¿no? En el ojo público. Y entonces sus empresas, algunas se vuelven públicas, entonces actualmente son dueños de muchos bancos, de varias empresas tienen bienes raíces, tienen empresas vinícolas y muchas cosas, ¿no? Si uno los busca en Forbes, pues en realidad no aparecen ahí. Por ahí aparece alguno como con 1.700 millones de dólares, una cosa así. Pero como que todo ese dinero está como que repartido de alguna forma como oculta, ¿no? Entonces eso hace que pues no sean tan famosos hoy en día y que no los escuchemos en las noticias casi nunca. Pero se calcula que la fortuna de los Rothschild anda por ahí de los 400,000 millones de dólares. O sea, si fuera una persona, pues sería la más rica del mundo. Pero como son un montón, y además hay subsidiarias y empresas y fondos de inversión y cosas así, pues como que no se suma todo junto y entonces pues queda todo repartidito, ¿no? Entonces, además, pues tienen castillos, tienen obras de arte, tienen viñedos y cosas que pues es muy difícil de cuantificar cuánto vale, ¿no? Resulta que en algún momento, por sus servicios a distintos reyes, a distintas coronas, pues los primeros entonces tienen título nobiliario, son barón, ¿no? El que dirige actualmente el conglomerado se llama el barón David René de Rothschild, ¿no? Tiene 70 y pico años, entonces es como el mero mero de la familia, pero pues no tiene a su nombre mucho dinero. Pero bueno, todavía son varios, entre todos los hermanos y demás. Bueno, todavía son varios, por ahí hay alguna, ya se está preparando la siguiente generación que andan por ahí de los 50, ¿no? De los 50 años de edad. Entonces, pues ahí andan, ¿no? Pero resulta que también tienen mucho que ver con los bancos centrales. Resulta que los países, pues todos tienen bancos centrales. Hay un Banco de México, está la Reserva Federal de Estados Unidos y así todos. Pero algunos de esos bancos centrales son privados. Y estas personas tienen voz y voto en los consejos de administración de esos bancos centrales, ¿no? Entonces, por eso es que pueden medio influir en el tema de las tasas de interés, de los préstamos, de muchas cosas que nos acaban afectando a todos, pero pues como que nunca nos enteramos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la historia de los Rothschild, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante, pero resulta que son de esas familias que tienen muchísimo dinero, pero más que dinero, tienen muchísimo poder económico que influyen en todos nosotros y que son los que acaban tomando las decisiones que a veces pues no sabemos de dónde salen, pero que pues tienen que ver con la vida de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, este es mi comentario del día de hoy. Espero les haya resultado interesante y si es así, pues consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta luego.